Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y seguimos con los dichos y frases de los paraguayos que seguimos cosechando, ¿eh? Porque mira que la gente va recopilando, Arami, sí. Cosechando. Digo, yo necesito, ay, mira un poco de este nuevo. Sí, Yo me siento feliz de ver cosas nuevas, de oír cosas nuevas para mí, ¿verdad? Porque obviamente no son nuevos. Y hay cosas que a uno le van volviendo a la memoria también, ¿verdad? De repente uno se acuerda de cosas que escuchó cuando era adolescente o cuando era criatura. Y bueno, y otros que se usan desde luego cotidianamente. Sí, realmente que tenemos en el día a día. Bueno, esta vez nos toca los dichos y frases de los paraguayos en su parte 26. Recordemos que estos dichos y frases ya hicimos en Shorts, ¿sí? Están en Shorts, en YouTube, en Instagram, en Facebook también. Habíamos subido en la versión cortita donde decíamos la frase y no se explicaba solamente cómo se decía vos. Una explicación muy breve. Sí, cómo se decía más bien así. Exacto, la expresión, la forma de decir, la tonalidad. La tonalidad, exactamente, que es sumamente importante, ¿no? Porque muchas veces vemos, pero ¿cómo será que se dice? Si no conocemos el idioma a profundidad, no sabemos cómo, ¿verdad? Cómo pronunciar, cómo expresar, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, como había dicho, esta es la parte número 26 de los dichos y frases de los paraguayos, y la primera es Coa otro mero, hei oca uva jo uno anda ahí. Así mismo, Arami. Coa otro mero, hei oca uva jo uno anda ahí. Sabemos que el andaí es una calabaza. Sí. En guaraní es andaí. Bueno, viene a ser distinguir entre algo muy bueno y algo no tan bueno. Porque hasta el borracho se dio cuenta la diferencia que había entre un jugoso y dulce melón y una dura y cruda calabaza, ¿verdad? Sí. Porque la calabaza hay que cocinarla para poder consumir. Entonces es eso, saber distinguir lo muy bueno de algo no tan bueno como fue la calabaza. Claro. Es todo. Podemos también dar ejemplos para poder entender mejor. Por ejemplo, un colchón duro, sí, que por distintas razones, ¿verdad? Por economía, por gusto o por necesidad, sí. Usas un colchón durito y a lo mejor te gusta uno más mullido y más esponjoso, ¿verdad? Claro. Aunque muchas veces por prescripción médica también tenés que usar un colchón duro, aunque no te agrade mucho usar un colchón duro, ¿verdad? Y también podría ser una cerveza a temperatura ambiente y una helada, como nos gusta a los paraguayos. Porque sabemos que en varios países de Europa consumen la cerveza a temperatura ambiente. Sí, pero son 0 grados. Pero a nosotros nos encanta esa cerveza fresquita, fría, casi helada. Cristalizada. Así mismo. Qué rico. Entonces ahí es el coa otro mero, hei oca uva jo uro anda ahí. Perfecto. Bueno, la siguiente. Pea otro pitupú hei tahashi cuña. Pea otro pitupú hei tahashi cuña. Sí. Bueno, esto significa cuando algo marca una enorme diferencia. O sea que para ella, el pitopú de su compañero de vida le sonó diferente, ¿verdad? Entonces, por dar otro ejemplo, se usa mucho también esta expresión pea otro pitopú. Cuando en una reunión uno está escuchando música muy, muy monótona, muy aburrida, y de repente se pone una selección de polcas paraguayas. Por ejemplo. Hay que ver cómo cambia el espíritu ahora mismo. O sea, la fiesta se anima. Se armó el bailongo. Se armó el bailongo. Otro ejemplo podría ser hacer un viaje en un bus removido. Que te hace llegar a un destino X en 8 horas. Sí. Y un bus directo, con asientos súper cómodos, reclinables, aire acondicionado, y que te hace llegar en 2 horas y media, 3 horas. Pea otro pitopú. Lo mismo que con la polca. Pea otro pitopú. Entonces es ahí cuando se utiliza esa frase de pea otro pitopú. ¿Qué diferencia? ¿Qué gran diferencia? Es eso. Excelente explicación.
si la gente tiene otra explicación, igualmente repetimos, nos encantaría. Deja, del significado que esa persona o yo tiene. Por supuesto, ¿verdad? Yo siempre digo que no soy dueña de la verdad, sino es mi perspectiva, es mi percepción, ¿verdad? Pero naturalmente que cada quien tiene otras formas también de entender o de aplicar, o tal vez en sus valles. Exactamente, porque varía de repente de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ¿no? Totalmente. La siguiente. Iñañá la cuña. Así mismo. Iñañá la cuña. Cuando una mujer le lleva la contraria a un varón, o cuando no le sigue la corriente, iñañá la cuña. Pero yo entiendo ahora a mí que no hay maldad, no hay malicia, no hay mala intención. Yo creo que un poco también depende de la tonalidad que se usa. Es jocoso. Hasta jocosito, es verdad. Entonces, ñañá la cuña. Una forma así de medio entre medias sonrisas, un comentario que se hace, ¿verdad? Ante la actitud de una muchacha, de una chica, ante un varón, ¿verdad? Entonces, es un poco eso, porque si vamos a entrar a ahondar en esta frase, creo que vamos a generar polémica. No, entonces, me parece que ya llanto, Pepe, quedémonos ahí, dejémoslo ahí y vamos a interpretar de la manera en la que estamos diciendo. Así mismo. Bueno, la siguiente. Púa tarara. Púa tarara. Sí, hay muchas personas que son así, ¿verdad? Son personas aceleradas, desesperadas, atolondradas, alocadas, inquietas. Se llevan todo por delante. Y hasta informales a consecuencia de eso. Pero muchas veces las personas tranquilas, las personas serenas también ante una situación estresante, una situación, un susto, una angustia muy grande, también se comporta de esa manera, como que es perder el control repentinamente y uno se vuelve púa tarara. No sé, le cuesta. Se aloca. Sí. Le cuesta centrarse, controlarse y resolver la situación que está viviendo. Esa es la explicación que yo le encuentro a púa tarara. Excelente. Bueno, y la última por esta tanda, esta parte número 26, que sería el Yajarei Katu Gese Gei Oyeroku Popoa. Así mismo. Resulta ser que muchas veces en la vida a uno se le presentan situaciones que no manejamos muy bien o cosas que sorpresivamente tenemos que vivir. Y es lo que dice esta persona, dice, sigamos, dice el que bailando da saltos. Al no conocer los pasos del baile, entonces pega saltos y giros y saltos y giros. Va improvisando. Cosa es disimular, improvisar, pero salir de ese apurón de esa está manera. Metido. Exacto. Entonces, disimulando, ¿verdad? Puede ser no solamente en el baile, sino en distintas otras circunstancias de la vida. En cualquier circunstancia de la vida que totalmente te toca, digamos que... ¿cómo improvisar. Exactamente. Y disimular, ¿verdad? Para no quemar, como se dice, para no quedar tan mal parados. Entonces, más o menos uno va siguiendo la corriente, ¿verdad? Perfecto. Qué perfecta la frase, ¿no? Y bueno, con esto concluimos entonces la parte 26 de dichos y frases de los paraguayos. Y, no sé, recordar de vuelta las redes sociales para que la gente pueda hacer una revisión general de todo lo que ya tenemos, porque tenemos muchísimos videos subidos. Esta es la parte 22. 26. 26, perdón. Sí. Es realmente muchísimo. Ahora. Sí, son muchas. Entonces, como nosotras siempre manifestamos, vamos subiendo los capítulos enteros de los podcasts que tienen una duración de 10-15 minutos. El capítulo entero tiene 5 dichos y frases. Exacto, que dura 10-15 minutos y se pueden escuchar en las plataformas de podcast, ¿sí? En todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube y Facebook subimos entero porque Instagram no nos deja por la cantidad de minutos, ¿verdad? Es muy limitado. Entonces yo quiero repetir las redes sociales para que puedan ver las partes cortas, como le decimos nosotras, las cápsulas, ¿verdad? Sí. Que son de poquitos segundos y a veces capaz que llega al minuto y algo,
que también esa sí nos da la opción Instagram de poder subir y TikTok también de poder estar ahí a través de estas cápsulas. De esa manera, ¿verdad? la gente también escucha cuando puede, Exacto. según el tiempo que tiene. Y lo que quiere escuchar, ¿verdad? Tal cual. Bueno, repetimos entonces las redes sociales como en cada capítulo. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01 y en el canal de YouTube como @BettyFigueredoOficial. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. También tenemos la página web, nuestra casita, como decimos siempre, que es www.bettyfigueredo.com, donde encuentran toda tu vida artística. Desde el comienzo. Todos los detalles, fotografías, algunos enlaces a la página, al canal de YouTube de cosas que, ¿verdad?, fueron surgiendo. Sí, también recuerdos de la infancia, también sí, creo que hay fotografías. Premiaciones, o sea, está toda tu vida ahí en la página web, ¿verdad? Y también pueden escribirnos ante cualquier duda, lo que necesiten. Están tanto en la página web como en las diferentes redes sociales. Está nuestro número de la productora, donde pueden dejar mensajes de WhatsApp porque no se atiende esa línea. Y bueno, hay colaboraciones muy importantes para mí que hay que agradecer. Eso. Y sugerencias también de cosas que quieren saber. Y sí, estamos trabajando en eso, de modo que podamos aclarar o explicar en la medida de nuestras posibilidades. Claro. Porque nosotras somos hablantes callejeras, como se dice, ¿no? Nosotros hablamos el guaraní cotidiano, el guaraní de entre casa. Sí. No hablamos el guaraní académico, pero tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Sí, lo que vamos haciendo y que a lo mejor hubieron algunos errores o hay algunos errores son en cuanto a la escritura que cambió totalmente. Hay cosas que cambiaron y hay cosas que no se pudieron cambiar. Es increíble cómo cuesta acostumbrarse a la nueva grafía. Vivimos con el diccionario bajo el brazo. A los cambios de las letras. Sí. La C, por ejemplo, que cambió por la K. Sí. Creo que la Q también ya no existe, no se usa más. Sí. Salvo como Kind, que es el nombre de un pueblo. Creo que se respeta solamente los nombres de pueblos, de ríos. Sí. Y algunas cosas que ya no se pueden cambiar. Sí. Y se respeta, entonces esa grafía antigua queda así como estaba. Como estaba. Claro, pero bueno, hay muchísimos cambios, así que nosotras también nos vamos adaptando a esos cambios, sobre todo de ortografía, ¿verdad? Sería. Exacto, ¿verdad? Sí. Y bueno, con esto concluimos este capítulo entonces de vivencias y nos estaríamos viendo próximamente lo más rápido posible. Como siempre digo, vamos haciendo a medida que podemos y el tiempo de las diferentes actividades nos dan también. Sí, pero tratamos de estar siempre los días que vos acostumbrás a mí a levantar en las redes. Para no fallar, para no cambiar. Entonces estamos tratando de ser fieles a eso. A esos días, ¿verdad? Tal cual. Sí, realmente porque la gente, así como yo, por ejemplo, estoy pendiente de ciertos videos que ciertos días sé que se suben, bueno, tratamos también nosotras de conservar eso. Así que bueno, nada más que agradecer que la presencia de todos ustedes, el comentario de todos ustedes, el que nos sigan, el que nos agreguen a sus playlists, los que aplausos. Se suscriban al canal de YouTube y le den a la campanita para recibir nuestros videos. Y bueno, y eso. Y estamos notando un incremento de suscriptos, se dice. Así mismo. Y es importante. Estamos muy contentas. Ojalá que hayan más, ¿verdad? Sí, ojalá que se siga. Que se sumen las personas que se suscriban. Así mismo, y que compartan, entonces nos ayudan un montón. Totalmente. Más. Y bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima. Si Dios quiere, así será, Arami.